La luz de la tarde se filtraba a través de los altos ventanales de la finca Morrison mientras Isabella ordenaba cuidadosamente los juguetes en el cuarto de juegos. A sus 29 años, había trabajado como niñera y ama de llaves para varias familias adineradas, pero ninguna le había llegado al corazón como la pequeña Grace Morrison. La niña de 5 años estaba sentada tranquilamente en su pequeña silla verde, abrazando a su osito de peluche azul favorito. Su melena castaña enmarcaba un rostro que parecía ver más allá de todo lo que la rodeaba. Isabella llevaba 6 meses trabajando para James Morrison. El exitoso empresario tecnológico la había contratado tras la muerte de su esposa 2 años antes, cuando el comportamiento de Grace se había vuelto cada vez más retraído. Varios especialistas le habían diagnosticado una rara forma de ceguera infantil y James no había escatimado en gastos buscando tratamientos por todo el mundo. Grace, cariño, dijo Isabella con dulzura, arrodillándose junto a la silla de la pequeña. ¿Te gustaría jugar con tus bloques hoy? Grace no respondió, con la mirada fija en algo más allá del hombro de Isabella. Según su historial médico, Grace no podía ver los coloridos juguetes esparcidos por la habitación. No podía ver la sonrisa alentadora de Isabella. No podía ver la preocupación amorosa en los ojos de su padre cuando regresaba de sus viajes de negocios. Pero Isabella había empezado a notar cosas que la inquietaban. Pequeñas inconsistencias que los especialistas ocupados y el padre desconsolado parecían pasar por alto. Ayer, cuando Isabella tiró accidentalmente un cochecito de juguete, Grace se estremeció al oír el ruido y giró la cabeza justo en la dirección correcta. Cuando Isabella se movía silenciosamente por la habitación, Grace a veces seguía su movimiento con sutiles giros de cabeza. Lo más revelador de todo era que, cuando James aparecía en la puerta después del trabajo, la postura de Grace cambiaba ligeramente, como si supiera que estaba allí antes de que hablara. Isabella sacó su teléfono y abrió la aplicación de la linterna, algo que había estado probando en silencio durante semanas. La sostuvo en el borde de la visión periférica de Grace y la movió lentamente por su campo de visión. Las pupilas de Grace se contrajeron con normalidad, e Isabella captó el más mínimo movimiento mientras los ojos de la niña seguían la luz antes de apartar la mirada rápidamente. Grace, susurró Isabella, con el corazón acelerado por las implicaciones de lo que veía. ¿Puedes ver esta luz? La niña permaneció inmóvil, pero Isabella notó que apretaba más su osito de peluche. Isabella oyó pasos en el pasillo y guardó rápidamente el teléfono. James apareció en la puerta, con la chaqueta colgada, el brazo y el peso de otro largo día visibles en sus hombros. ¿Cómo está hoy?, preguntó, con una mezcla de esperanza y resignación que Isabella ya reconocía. Ha estado muy tranquila, respondió Isabella con cautela. Señor Morrison, ¿podría hablar con usted en privado un momento? James asintió y entraron en la sala de estar contigua. Isabella pudo ver a Grace a través de la puerta abierta, todavía sentada tranquilamente con su osito. Señor Morrison, he estado observando a Grace con mucha atención estas últimas semanas y he notado algunas cosas que me preocupan. La expresión de James se tornó inmediatamente alerta. ¿Qué tipo de cosas? ¿Está empeorando? De hecho, creo que podría estar mejorando, mucho mejor de lo que nadie cree. James la miró confundido. Isabella, no entiendo. Todos los especialistas han confirmado que la condición de Grace es irreversible. Sus nervios ópticos se dañaron en el accidente. Isabella eligió sus palabras con cuidado. Entiendo lo que dicen los informes médicos, pero creo que Grace podría ver más de lo que aparenta. Sus respuestas a los estímulos visuales, su forma de moverse por espacios familiares, pequeñas reacciones a cosas que no debería percibir si estuviera completamente ciega. Es imposible, dijo James. Pero Isabella podía percibir la incertidumbre en su voz. Señor Morrison, ¿qué pasó exactamente el día que Grace perdió la vista? El rostro de James se ensombreció con el dolor del recuerdo. Era el día del accidente. Sarah y Grace conducían hacia el recital de baile de Grace cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo.
Sara murió en el impacto y Grace sufrió una grave lesión en la cabeza. Cuando despertó en el hospital, no podía ver. El médico dijo que el traumatismo le había dañado los nervios ópticos. Isabella asintió con compasión. Eso debió ser devastador para ambas. Grace no ha hablado de ese día desde que sucedió. Apenas habla. El consejero de trauma dijo que perder la vista, además de perder a su madre, era más de lo que su joven mente podía procesar. Isabella sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a formarse en su mente. Señor Morrison, ¿y si la ceguera de Grace no es física? ¿Y si es psicológica? James la miró como si hubiera sugerido algo absurdo. ¿Quiere decir que está eligiendo no ver? Es decir, su mente podría estar protegiéndola de los recordatorios visuales de ese día traumático. La ceguera psicógena es rara, pero ocurre, especialmente en niños que han sufrido un trauma severo. James guardó silencio un largo rato, procesando esta posibilidad. Pero las pruebas médicas a menudo muestran una función ocular normal porque los ojos en sí no están dañados. La desconexión ocurre en el procesamiento cerebral de la información visual. Esa noche, después de que James accediera a regañadientes a que Isabella intentara un enfoque suave, se sentó con Grace mientras la niña se preparaba para dormir. En lugar de leer en voz alta un libro como solía hacer, Isabella simplemente sostenía libros ilustrados, observando atentamente las reacciones de Grace. Cuando le mostraba la imagen de una mujer con cabello castaño similar al de su madre, su respiración cambiaba sutilmente. Cuando Isabella mostraba imágenes de autos u hospitales, Grace apartaba la mirada o se ponía inquieta. Grace, dijo Isabella en voz baja, sentándose en el borde de la cama. Creo que puedes ver estas imágenes y creo que verlas te asusta o te entristece. Grace permaneció quieta, pero Isabella notó que se le empezaban a formar lágrimas en los ojos. Cariño, está bien tener miedo. Lo que les pasó a ti y a tu mamá fue muy aterrador. Pero ahora estás a salvo, y está bien volver a ver cuando estés lista. Durante las semanas siguientes, Isabella trabajó pacientemente con Grace usando técnicas de arteterapia que había aprendido durante su formación en educación infantil. La animó a dibujar, aunque la niña decía que no podía ver el papel ni los crayones. El gran avance llegó una tarde lluviosa de jueves. Isabella le había estado mostrando fotos familiares a Grace, hablando con cariño de recuerdos felices con su madre. Cuando llegó a una foto de Grace y Sara horneando galletas juntas, Grace de repente extendió la mano y tocó la foto. «Mamá», susurró Grace en voz baja. Isabella casi no la vio. «Sí, cariño, esa es tu mamá. Te quería muchísimo». Grace miró a Isabella y, por primera vez en meses, sus ojos se encontraron. «Puedo verte», dijo Grace, con la voz llena de asombro y miedo. Isabella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sé que puedes, cariño. Hace tiempo que puedes ver. ¿Verdad?» Grace asintió lentamente. «Pero cuando veo cosas, recuerdo el día aterrador. El ruido fuerte, el llanto de mamá y luego todo se oscureció. Grace, tu mente intentaba protegerte de esos recuerdos aterradores. Pero ya no tienes que quedarte en la oscuridad. Podemos ayudarte a recordar lo bueno de ver la sonrisa de tu mamá en el hermoso mundo que te rodea». Cuando James regresó del trabajo esa noche, Isabella lo recibió en la puerta con una noticia que lo cambiaría todo. «Puede ver», dijo Isabella simplemente. Hacía meses que podía ver, pero su mente la protegía de los recordatorios visuales del trauma. James corrió al cuarto de juegos donde Grace estaba sentada en su pequeña mesa, coloreando cuidadosamente un dibujo. Cuando ella lo miró, vio lo que Isabella había descubierto. Los ojos de su hija estaban claros, concentrados y plenamente conscientes. «Papá», dijo Grace como si lo viera por primera vez en 2 años. «Extrañaba verte». James se arrodilló junto a su silla, con lágrimas corriendo por su rostro. «Grace, mi niña preciosa. Yo también extrañaba verte». Durante los meses siguientes,
Con la ayuda de especialistas en trauma que comprendían la ceguera psicógena, Gracia aprendió poco a poco a procesar sus recuerdos visuales. Sin aislarse, Isabella permaneció con la familia, ayudándola a readaptarse a un mundo con visión mientras procesaba el dolor por su madre. La pequeña, que había permanecido sentada en silencio en su silla durante meses, volvió a reír, a jugar con juguetes que veía, a correr por el jardín persiguiendo mariposas que fingía no ver. Una noche, mientras Isabella ayudaba a Gracia a prepararse para ir a la cama, la pequeña la miró con ojos que brillaban con una luz recuperada. Isabella, gracias por verme cuando yo no podía verme. Isabella sonrió, comprendiendo que a veces la mayor sanación no proviene de procedimientos médicos complejos, sino de la observación paciente, la persistencia amable y el reconocimiento de que los mecanismos protectores de la mente a veces necesitan tiempo y compasión para liberarse. James había contratado a Isabella para cuidar de su hija ciega, pero ella le había dado algo mucho más preciado: recuperar a su hija con visión, junto con la comprensión de que el amor a veces significa ayudar a alguien a encontrar el camino de regreso a la luz, paso a paso y con cuidado.